Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 58, la cual contiene una clase que trata sobre respiración artificial, masaje cardíaco externo. Empezaremos a ver nociones sobre el Consejo Europeo de Resucitación, las últimas recomendaciones del 2015, pero antes de ver las recomendaciones del 2015 haremos una introducción a qué es el Consejo Europeo de Resucitación. Y luego veremos las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia y RCP en adultos cuando nos encontramos una víctima en parada cardiorrespiratoria. Vale, dentro del apartado de la respiración artificial vamos a ver los siguientes asuntos. ¿Qué es eso de la respiración artificial? Y vamos a ver las diferentes técnicas de ventilación de rescate sin aparatos, es decir, de forma manual. También veremos la respiración artificial con aparatos o dispositivos, veremos cuáles y cómo se utilizan cada uno de ellos. Dentro de las técnicas manuales de respiración artificial veremos el boca a boca, el boca-nariz, veremos el boca-nariz, veremos boca-estoma, veremos el método de Sylvester y veremos el método de Holger-Nielsen. Una vez que hayamos visto los métodos manuales, vamos a ver qué dispositivos o aparatos nos pueden ayudar a realizar que esta respiración artificial sea más efectiva. Tenemos la cánula de Guedel, también llamada cánula orofaringia, o mejor dicho, la cánula orofaringia, también llamada cánula de Guedel o tubo de Mayo, en el cual veremos cuál es su función, en qué consiste su función, en qué nos va a mejorar ese rendimiento. Vemos cómo se mide, para utilizar tenemos diferentes tamaños y vamos a ver cómo vamos a medirlo y vamos a ver también cómo se coloca, entre otras cosas. Veremos también la cánula nasofaringia, veremos también cánulas endotraqueales, tanto nasales como orales, veremos las cánulas de traqueostomía, veremos la diferencia entre traqueotomía y traqueostomía, ¿vale? Vamos a diferenciar conceptos. Vamos a ver el ambú o el pulmotor en detalle, veremos cuál es su función, cuáles son sus partes, cómo realizamos un aporte extra de oxígeno, explicaremos, aunque va a estar relacionado con esto último que hemos dicho, en qué consiste, qué es el reservorio y para qué se utiliza dentro del ambú o pulmotor, y veremos cómo se usa, cómo se apoya la máscara, etc. También hablaremos sobre el laringoscopio, qué es, para qué se utiliza, y sobre las sondas de aspiración. Una vez que hayamos acabado con este apartado, veríamos el masaje cardíaco externo. En este apartado veremos los siguientes asuntos: cuál es el objetivo de realizar un masaje cardíaco externo, y luego veremos cómo se realiza este en niños y adultos mayores, niños con una compresión más similar a la de un adulto. Luego también veríamos cómo se realiza el masaje cardíaco externo en niños y luego en lactantes, es diferente, al igual que en embarazadas. En embarazadas tenemos que liberar o no oprimir unas arterias o venas que en una posición de cúbito supino el feto digamos que aplasta o comprime esas arterias o venas, y en esta clase explicamos con detalle cómo se libera esa circulación para poder hacer que el masaje cardíaco externo sea efectivo. Todo eso lo explicamos con detalle en la clase, ¿vale? También vamos a matizar qué pasa con las personas obesas, la eficiencia del masaje cardíaco externo, y sobre las personas de edad avanzada, qué consideraciones hay que tener en cuenta. Una vez que hayamos visto el asunto de masaje cardíaco externo, entraríamos de lleno ya en lo que es el Consejo Europeo de Resucitación y veremos más adelante las recomendaciones del 2015. Pero antes de entrar en las recomendaciones del 2015, vamos a ver una introducción a qué es esto del Consejo Europeo de Resucitación. Veremos qué es el Comité Internacional de Unificación en Resucitación, que veremos que va a agrupar a diferentes comités o asociaciones en las cuales estamos nosotros, o está Europa, que tiene su Consejo Europeo de Resucitación. Explicaremos cada una de ellas y haremos una breve mención de las recomendaciones que ha establecido el Consejo Europeo de Resucitación a lo largo del tiempo, estableciendo cuál fue la primera, etc. Vale, veremos también la cadena de supervivencia. Ya nos meteremos de lleno en las recomendaciones del 2015, pero veremos aspectos muy generales como la cadena de supervivencia, que son los pasos que hay que seguir en los primeros auxilios de una forma muy simple, también no está matizada, pero bueno, para tener una idea de cuáles son los procesos que hay que seguir en los primeros auxilios, ¿vale? Por lo tanto, ya empezamos a hablar de las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, y en este caso hablaremos de la cadena de supervivencia. También hablaremos de las nuevas funciones que establece las recomendaciones 2015 para el operador telefónico.
Hablaremos del soporte vital básico que está muy unido a la desfibrilización externa automatizada. ¿Vale? Hablaremos en detalle de todo esto. Hablaremos del DEA, del desfibrilador externo automático, dónde reside su importancia y en función de los estudios que se han realizado. Veremos que la parada cardíaca puede tener un origen cardíaco o no cardíaco, como por ejemplo la falta de respiración. Explicaremos todo eso en la clase con detalle para luego, ahora, a partir de este apartado, adentrarnos ya en las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia IRCP en adultos. En este apartado veremos los siguientes asuntos. Veremos, ya hemos dicho que los operadores telefónicos van a tener una importancia extra en estas recomendaciones del 2015, por lo tanto aquí en las recomendaciones del 2015 interpreta dos situaciones en las cuales los testigos o reanimadores van a tener formación o no van a tener formación. En este sentido, las recomendaciones del 2015 establece una secuencia para cada uno de ellos o una premisa para cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos casos. En el caso de que no tenga formación, el operador telefónico le indicará una cosa que explicamos en la clase con todo detalle. Y en el caso que haya un reanimador con formación, lo que se considera una RCP de estándar de alta calidad, en ese caso vamos a ver las compresiones torácicas, como dice las recomendaciones del 2015, cómo se deben de hacer, las respiraciones de rescate o ventilaciones, cómo se deben de realizar, y veremos la relación entre compresiones torácicas y respiraciones de rescate con todo detalle. Y nos meteremos ya de lleno en la secuencia de adultos. Una vez que hayamos visto cómo se realiza el RCP en adultos, veremos cuál es la secuencia que hay que seguir cuando nosotros nos encontramos a una persona en parada cardiorrespiratoria y esta persona es un adulto. En este caso establece un orden de actividades y luego matiza cosas más detalladamente, ¿vale? Por lo tanto, en ese esquema de la izquierda que aparece, de la izquierda a la derecha, ya no sé dónde os aparece en pantalla, pero el esquema que está en azul establece el orden para que tengamos una regla mnemotécnica sencilla, pero luego las recomendaciones del 2015 establecen muchos parámetros a tener en cuenta en esa secuencia, ¿vale? Hay que tener en cuenta la seguridad, tanto nuestra como de la persona de la cual estamos reanimando, cómo va a ser la respuesta de esa persona, cómo vamos a realizar la apertura de las vías aéreas y el control de las vías aéreas, hay muchos parámetros a tener en cuenta en este aspecto, el tema de la respiración, cómo vamos a saber si la respiración es correcta o no, cuándo hay que llamar al 112, es muy importante ya que esto varía en adultos y en niños. ¿Cómo hacemos con el DEA? Si nosotros estamos solos actuaremos de una manera y si tenemos ayuda actuaremos de otra. Cómo se inician o cuándo se inician, en este caso compresiones torácicas, veremos que esto varía en adultos y en niños. ¿Qué hacemos cuando utilizamos el DEA? ¿Cuál es la secuencia a realizar cuando ya tenemos el DEA? Y cuánto interrumpimos en la RCP para realizar las valoraciones y cómo vamos a realizar estas valoraciones, ¿vale? ¿Y qué pasa si responde? Si respira pero no responde, es decir, si respira y tiene un pulso cardíaco correcto pero está inconsciente, en este caso se le pone en posición lateral de seguridad. Entonces, en todo este esquema explicaremos con todo detalle toda esta secuencia en la clase. La clase contiene la exposición de los temas indicados, por supuesto mucho más en profundidad, y también incluye imágenes, textos, vídeos, etc. Tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 10 minutos. Dentro de la sesión 58 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo así imprimir y de esta manera poder tomar apuntes de una forma mucho más eficiente. Además, la clase también está en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta un test en formato PDF y en formato interactivo con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas, junto con las modificaciones o actualizaciones que se hagan de la clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 58.
Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 58. Para acceder a todos los archivos de la sesión 58, solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2 euros como se indica. El aporte de 2 euros es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.